Hola. Hola. Ya. Ya. Creo que ya me escuchan bien, ¿no? ¿no? Eso. Sí, fue un problema en la plataforma con Zoom. Ya. Así que no se preocupen, no es cuestión de red, tampoco es su teléfono ni de acá. Ahorita me llegó un mensaje de la empresa diciendo que tuvieron un problema y que les envíe una instrucción de qué cosas más. Entonces, es algo que salió de nuestras manos. Bien. Entonces, como les decía, hablando rapidito, porque seguro nos ha comido tiempo también. Ya, vamos a en la materia, vamos a aprender cómo armar un proyecto. De eso se trata la materia. Si me dicen, no tengo idea de cómo armar un proyecto, pues de eso se trata esta materia. Que aprendan a armar un proyecto. Y el trabajo final es un proyecto ya que pueden escoger ustedes sobre qué temática, porque no se trata en sí del tema que ustedes escojan, sino de que cumplan con los pasos que son necesarios para hacer un proyecto. Entonces yo voy a evaluar que hayan seguido los pasos, no voy a evaluar en sí la idea que a ustedes se les ocurra. Ya pueden poner la idea que ustedes tengan o el problema que ustedes quieran, pero yo evaluaré que siguieron los pasos para poder armar el proyecto de forma adecuada. Por eso le decía, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico, que es lo que estamos viendo ahorita. Ya. Entonces, a ver. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les estaba mencionando, es el diagnóstico de situación. ¿Ya? Ese diagnóstico de situación consiste en una herramienta para identificar problemas. Ya que como les dije al principio, antes que se corte, ya un proyecto es una idea para resolver un problema. Entonces, necesito tener problemas. Y el diagnóstico es el que me va a ayudar a encontrar ese problema. Ya, te va a decir dónde está el problema. No es la solución ni el proyecto, es dónde está el problema, identificarlo adecuadamente. ¿Ya? Entonces, para hacer el diagnóstico de situación, vamos a seguir ciertos pasos para que le dé valor. Y este diagnóstico se parece mucho a lo que alguna vez ustedes fueron de repente a una consulta médica y va a pasar algo parecido, pero aplicándolo a una situación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasos hacemos para hacer el diagnóstico? Primero, tenemos que hacer una recolección de datos. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Recolectar datos. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos es recolectar datos. ¿Ya? Es como cuando un investigador, un policía, quiere determinar quién mató a alguien o algo así, empieza a pillar pruebas por aquí, pruebas por allá, lo mismo. O cuando el médico quiere saber que están enfermos, le va a preguntar cosas, le va a hacer pruebas de laboratorio, rayos X, está recolectando datos. Entonces, aquí lo mismo. Para pillar el problema sobre el que vamos a trabajar, tengo que hacer una recolección de datos. ¿Ya? Esa recolección de datos
va a ser de dos tipos. Necesitamos dos tipos de datos que tenemos que recolectar. Como ven, datos subjetivos y datos objetivos. ¿Ya? Yo creo que hoy nos va a dar tiempo solamente para hablar del primero. A ver, ojalá me dé tiempo para un poquito más. Pero, si no, por lo menos con que ya sepan recolectar datos subjetivos, ya hemos avanzado bastante como para que ustedes ya pueden ir armando su trabajo. Bien. Entonces, la recolección de datos subjetivos ya consiste en recolectar más que todo entrevistas. ¿Ya? Para entender por qué es importante esto hay que diferenciar lo que es un dato subjetivo de un dato objetivo. ¿Ya? Un dato subjetivo es algo que está sujeto a la interpretación de las personas de forma muy interna de cada uno y no se puede probar, repetir o comprobar, ¿no? En cambio, un dato objetivo es algo que se puede demostrar que existe, es igual para todos, eso significa que no hay lugar a que alguien interprete algo diferente, ¿ya? Y todos tendrán la percepción de la misma realidad, ¿ya? Entonces, veremos primero la parte subjetiva, que se parecería a la primera etapa de una consulta médica. Cuando ustedes ingresan a consulta, lo primero que hace el médico es hacerle preguntas. Esa es la parte subjetiva. Trata de determinar lo que ustedes están interpretando como un problema, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a realizar entrevistas para poder determinar qué es el problema que estamos viendo. Entonces, lo primero que se hace son entrevistas. ¿Ya? Bien. Esta pizarra, como siempre, se los voy a compartir también ahí en el Classroom para que ustedes puedan entrar y mirarlo. Todo lo que yo le he puesto acá. Y todo lo que está con estrellita, esa estrellita que ven ahí, es lo que ustedes tienen que armar para presentar. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo primero que van a hacer son entrevistas. Si me preguntan cuántas entrevistas, las que ustedes quieran y puedan. No les voy a decir 10, ni 20, ni 100. Ustedes vean cuántas pueden hacer ya las entrevistas. Como estamos en una temporada que no pueden estar saliendo a preguntar a la gente, pueden hacer entrevistas entre ustedes a través del WhatsApp, ¿ya? O algún familiar, algo así, ¿ya? Entonces, pues les decía que la temática va a ser abierta porque va a ser muy difícil que ustedes puedan investigar algo específico. Bien, entonces, ¿qué es una entrevista? ¿Ya? También es una herramienta, ¿ya? Que sirve para identificar ciertos aspectos. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Las entrevistas deben ser individuales. Ya, eso es importante. No se hace a todo mundo. Cada entrevista, perdón, es diferente a cualquier otra. No pueden ser iguales. Ya, las preguntas deben ser abiertas, con respuestas abiertas. Ya, ¿a qué se refiere eso? Es para aclarar que eso no es una encuesta, porque siempre la gente confunde una entrevista con una encuesta. Son dos cosas diferentes. Una entrevista es así como de repente ustedes han visto en la televisión, cuando se hace una entrevista a alguien, se le hace preguntas abiertas, o sea, no es una pregunta que se repite a todo el mundo. ¿Ya? Son preguntas diferentes y obviamente cada persona responde de forma diferente. Entonces, cuando ustedes armen su entrevista, lo primero que tienen que hacer es buscar un enfoque de lo que quieren investigar o el problema que ustedes quieran buscar, ¿ya? Por ejemplo, pueden enfocarse, por decirles, en cáncer de pulmón, lo que sea, o en la enfermedad que está pasando ahorita, o pueden enfocarse en cómo está viviendo la gente y cosas así. ¿Ya? Esos son enfoques, no es el problema ni el proyecto, es un enfoque, tampoco es el título del tema. Y en base a ese enfoque, ustedes hacen preguntas, ¿no? A cada persona le hacen diferentes preguntas y obviamente cada una de ellas responderá de forma diferente.
¿Ya? Entonces, esa es la parte de la entrevista. Esas entrevistas tienen que documentarlas. Significa que no las van a hacer y se acabó. Pueden anotarlas o pueden grabarlas, como ustedes deseen, ¿ya? Pero hacen varias entrevistas en base al enfoque. Pongámosle que yo quiero buscar un problema entre lo que es el cáncer de seno. ¿Qué problemas hay y qué proyecto puedo armar sobre eso? Entonces yo puedo agarrar y preguntar a varias personas cosas como si saben qué es el cáncer de mama, cómo se cura, cuáles son los síntomas. Y obviamente cada uno me responderá cosas diferentes y dependiendo de su respuesta, yo le voy ampliando más preguntas y eso va a variar de un individuo a otro. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que es una entrevista. ¿Para qué me sirve esa entrevista? Como están viendo, sirve para identificar dos cosas. Los rumores y las opiniones. Hablaremos primero de un rumor. Lo primero que hay que aclarar de un rumor es que no es un chisme. ¿Ya? Porque siempre hay esa confusión. La gente cree que la palabra chisme y rumor son la misma cosa. No, un rumor es un mecanismo de defensa social. ¿Ya? Como están viendo ahí, mecanismo de defensa social. ¿Ya? Es un mecanismo que usa un grupo de personas cuando se ve agredido de alguna manera. ¿Ya? Pongámosle que el jefe llega al trabajo molesto, con la cabeza abajo, y de repente entre todos los trabajadores empiezan a hablar que la empresa va a cerrar. ¿Ya? Eso es un rumor. Porque las personas, como no tienen cómo defenderse, empiezan a hablar entre ellos y generan lo que se conoce rumor. En cambio, un chisme siempre es malintencionado, no voy a escuchar hablar de eso. Se inicia en una persona y siempre va dirigido a causar daño a alguien. No es una forma de defensa. En cambio, un rumor es un mecanismo de defensa. No hay autor porque es difícil saber, porque surge de las conversaciones de las personas, entonces podemos saber quién dio origen a ese rumor. Y siempre va a haber varias versiones de lo mismo. Eso significa que a quien le preguntemos nos va a dar su propia versión, pero terminamos con lo mismo. Los rumores son importantes porque ahí es donde se encuentran los problemas. Ahí es donde se encuentran los problemas. ¿Ya? Póngale que ustedes quieren una farmacia, investigar o tratar de determinar cómo generar ingresos, ¿no? Y entonces ustedes van a entrevistar a sus clientes y le preguntarán ya por qué no vienen de nosotros, cosas así. Y de repente ellos le van a empezar a decir sus rumores, como que el lugar es sucio, que está mal ordenado, son muy caros, la vecina dice que ustedes atienden mal. Entonces, todo eso son rumores y me van a servir obviamente para hallar mi problema, porque generalmente donde más encuentro problemas es en los rumores. Ya no se olviden que es un mecanismo de defensa social y por eso es importante para encontrar los problemas. El otro es menos importante, pero generalmente tiende a pillarme problemas más específicos y más detallados. Son lo que son las opiniones. La opinión ya también es un mecanismo de defensa ya social, pero que surge en un individuo. O sea, es un mecanismo de defensa individual. Ya no es de un grupo de personas. Siempre tiene un autor, o sea, siempre va a decir yo opino, yo digo, yo pienso, o el de allá piensa, o sea, siempre hay un autor. Y siempre es una sola versión, porque si no dejaría de ser una opinión, sería un rumor. ¿Ya? Las opiniones, si bien tienen valor, ¿ya? No son tanto como el rumor. ¿Ya? Sin embargo, las opiniones suelen tener un poco más de valor técnico, principalmente si vienen de profesionales. Ahora, ambos, tanto los rumores como las opiniones, están dirigidos a solamente algo, ubicar problemas. Entonces, lo que yo voy entrevistando, me van diciendo y yo voy ubicando problemas. Ponle que yo pregunto a varias personas sobre el cáncer de mama. Y de pronto, mientras voy preguntando,
me voy dando cuenta que la mayoría de las personas no sabe cuáles son los síntomas del cáncer de mama. Entonces, conforme yo voy haciendo las preguntas, me voy ya dando cuenta del problema. Y el problema, en ese caso de mi ejemplo, sería falta de conocimiento sobre los síntomas del cáncer de mama. Y ya tengo por decirles ese problema con el que voy a trabajar. ¿Ya? Pudiese pillar más problemas en diagnóstico, ya que también puede servir para varias cosas. ¿Ya? Así que no siempre esperen encontrar un solo problema. ¿Ya? Pongámosle que en un barrio yo quiero colaborar en la parte de la salud y empiezo a buscar problemas. No sé qué problema de salud tiene el barrio, entonces voy a ir casa por casa haciendo entrevistas y preguntándoles qué problema están viendo. Y los rumores me dicen que en el barrio aumentaron los casos de diarrea. Pero también en ese mismo barrio había rumores sobre que el agua estaba contaminada. ¿Ya? Y cuando pregunto la opinión de alguien del barrio, me dice que el lugar donde se toma el agua hay un basural. Entonces, se fijan, tengo 3 problemas. 1, el aumento de la diarrea. 2, la contaminación del agua. Y 3, que hay un basural en la toma de agua. Son 3 problemas diferentes, pero están conectados, ya que la diarrea es porque el agua está contaminada y la agua está contaminada porque hay un basural en la toma de agua. Entonces son 3 problemas que están conectados en uno y yo puedo armar un solo proyecto para resolver todo eso en uno. ¿Ya? Entonces, pero fíjense, eso solamente es los datos subjetivos, no se olviden, lo que la gente piense, no es todavía algo objetivo o demostrable. Entonces, tengo que procurar demostrarlo. Si ustedes han ido a una consulta médica, han ido a ver que lo primero que hace el médico es sentarlos y hacerles preguntas. Lo que está haciendo es una entrevista para tratar de obtener datos subjetivos. Y ustedes pueden decirle, me duele la cabeza. Ese dato es un dato subjetivo porque nadie podrá probar que a ustedes les duele la cabeza. Es algo que nosotros tenemos que creerle al paciente porque no hay forma de demostrar que le duele la cabeza. ¿Ya? Es un dato subjetivo. ¿Ya? Ahora, para demostrar esos datos subjetivos, necesito recolectar lo que se llaman datos objetivos. Serían estos de acá, los datos objetivos. Entonces, una vez que he hecho mis entrevistas, tengo que procurar demostrar lo que he pillado. Ya, volvamos al ejemplo de las diarreas. Entonces, ese barrio, cuando hice mis entrevistas, pillé que habían aumentado las diarreas. Pero eso es una percepción de la gente del barrio. Puede que no sea cierto. Entonces, yo necesito demostrar que esos rumores sean ciertos. Y para eso recolectaré datos objetivos, pero en base a lo que yo tuve en mi entrevista. O sea, si en mi entrevista me han dicho que aumentaron las diarreas, lo que tengo que buscar ahora es datos que demuestren que eso es cierto, que aumentaron las diarreas. Esos son los datos objetivos. ¿Ya? Para hacer que esa opinión, esos rumores, tengan un valor, necesito demostrarlo con datos objetivos. ¿Ya? Y los datos objetivos son diferentes tipos, eso depende de cada situación y lo que ustedes pillen, ¿ya? Pero la mayoría de los que están acá nos va a servir para demostrar otro. Empezaremos con datos estadísticos. Ya, los datos estadísticos son datos realizados en base a una recolección de información que sigue un patrón científico. ¿Ya? Son generalmente datos numéricos y que nos acercan mucho a la realidad. Por lo tanto, son datos objetivos. ¿Ya? En el ejemplo, por ejemplo, que les decía de las diarreas de ese barrio, ¿qué sería un dato de tipo estadístico? De repente averiguar cuánto es el índice de diarreas en el barrio y cuánto es el índice de diarreas en el resto de Santa Cruz, en Bolivia o en otros países.
para que así yo pueda compararlos y decir, sí, es cierto, en este barrio aumentan las diarreas. Entonces, pongámosle que yo saco datos de diferentes lugares y sucede que las diarreas en diferentes partes del planeta suelen estar en una tasa de incidencia, pongámosle, del 5%, y en ese barrio está en un 20%. Entonces, eso me confirmaría que sí hay diarreas y que ese dato es demostrable. ¿Listo? Entonces, en este paso tengo que buscar datos estadísticos. ¿De dónde puedo sacarlo? De muchas fuentes. Aquí le he puesto varias. Ya, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el famoso INE, nos puede dar algunos datos, principalmente sobre población, las alcaldías, las gobernaciones, colegios en la parte educativa, iglesia. En los pueblos lejitos las iglesias son los únicos lugares donde a veces uno encuentra datos estadísticos, ¿no? Hay pueblos bastante alejados, donde a veces donde uno quiere saber cuántos pobladores es, nacimientos, muertes, el único lugar donde puedo tener eso es en la iglesia del pueblo. ¿Ya? Eso de forma genérica, abierta a cualquier cosa. Pero ya cuando hablamos de salud, tenemos estas instituciones que me pueden proporcionar datos estadísticos. La OMS y la OPS en su página van a ver que tienen esa información para poder descargar. La OMS, por ejemplo, tiene la información anualizada. Significa que si ustedes entran ahorita a la OMS, pueden obtener los datos estadísticos de salud de todo el planeta del año pasado. Ustedes entran ahí por país, por departamento, por municipalidad, la cantidad de enfermos de cada cosa. Entonces, muy completo. Hay que descargarlo de su página. Ya, el SNIS es nacional, es el Sistema Nacional Integrado de Estadística en Salud. Tiene datos más actuales, mensuales generalmente y semanales, pero con la desventaja que no abarca todo, solamente las enfermedades que están siendo vigiladas, ya para que el gobierno pueda tomar decisiones. Los centros de salud, las ONGs de forma muy específica. Por ejemplo, si yo quiero averiguar datos sobre transmisión sexual o sea, anticoncepción, me puedo ir a Sexsalud o a Maristops, que son ONGs que trabajan en esa área. Y también yo puedo armar mis propias estadísticas. Para eso sirven las encuestas. Entonces, aquí irían las encuestas, fíjense. No iría al principio, que son entrevistas. Las encuestas ya son preguntas fijas para todo el mundo con respuestas fijas, ¿no? O sea, yo pongo las preguntas y las respuestas para determinar simplemente cantidades. Bien, hasta ahí serían los datos estadísticos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿O lo están entendiendo bien? Doctor. Sí. No, ahí decía de que para poder hallar, digamos, datos estadísticos, si vamos a hacer algo en casa, ¿a qué nos basaríamos? ¿A lo que tenemos, digamos, alrededor de nosotros, digamos, por ejemplo, en nuestro barrio? No, pero, o sea, no tienen que salir. Todo eso lo pueden encontrar en internet. Ya. Por ejemplo, si ustedes quieren averiguar sobre el cáncer de mama, les pongan en internet datos estadísticos sobre el cáncer de mama, ¿no? O datos estadísticos del cáncer de mama para Bolivia, o para Santa Cruz, así. Encontrarán siempre alguna información sobre eso, ¿ya? Ya cuando hagan un proyecto real, en la vida real, ya ahí ustedes irán a los centros de salud y todo. Ahora, como es un trabajo, una tarea, entonces no necesitan hacer los datos tan precisos y en gran cantidad. Solamente una base para que yo sepa que ustedes están siguiendo los pasos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Yo no le entendí nada, doctora, a su clase. ¿Qué parte? Porque no puede decir no le entendí nada. Tienes que decirme específicamente
¿Qué parte no Eso de entendiste? hacer el, Y te viste haber de hacer cortado. ¿Dónde no de hacer entendiste? el proyecto, no le entiendo. Hacer ese proyecto. El proyecto es una idea que ustedes tienen que plantear. Y la materia consiste en que ustedes aprendan a hacer el proyecto. No les estoy diciendo que van a hacer un proyecto que supongo que ustedes saben. No es así. Ustedes tienen que aprender a armar el proyecto. Y parte de armar el proyecto consiste en hacer los pasos que estamos viendo. Primero, recolectar datos. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer primero para el proyecto? Las entrevistas. Entonces, yo espero que hagan sus entrevistas. Ese es el primer paso. Después harán el segundo, que es la parte estadística. Luego, datos científicos y así. ¿Ya? Entonces, de eso se trata la materia, de que ustedes aprendan a hacer proyecto. El proyecto es lo que ustedes les dé la gana. Por eso les decía, si ustedes quieren armarme un proyecto sobre cómo reparar su cama que se rompió, lo pueden hacer, pero siempre y cuando cumpla los pasos que estamos viendo y aprendiendo aquí en la clase. ¿Ya? ¿Qué parte no han entendido? Para que lo repita. No, ya entendí. Bien, entonces, no se esperen. Normalmente siempre se asustan porque están acostumbrados a pensar lo que hacen en las universidades, que son tesis. Ya les he dicho, no es una tesis. Así que no estén asustando. Es algo bastante sencillo de hacer. Ya, simplemente tienen que seguir los pasos que están ahí en la pizarra. Nada más. O sea, no van a hacer algo diferente a eso. ¿Ya? Si ustedes siguen sus pasos, lo van a hacer facilito. Y como les decía al principio, hagan algo sencillo. No estén haciendo algo grande porque no se puede hacer por el mismo hecho de que están encerrados, ¿no? Entonces, algo sencillo. Busquen alguna temática que ustedes quieran de repente investigar sobre algún problema que pudiese haber ahí y con eso vamos armando. De todas maneras, yo os voy a ir guiando sobre cada paso que tienen que hacer. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque ya se va a cortar en 2 minutos. ¿Desde cuándo empezaríamos a hacer el proyecto, profesor? Bueno, desde ya. O sea, tienen que ir haciéndolo porque me lo tienen que presentar al final. Ya, entonces ustedes tienen que ir armándolo. Yo les voy a dar un modelo de lo que hay que hacer en el Classroom. Ahí les va a dejar el modelo de lo que tienen que hacer y ustedes tienen que ir recolectando los datos para eso. O sea Sí, que se pueden esto va a inventar. ser hasta, ¿Cómo? o sea que este proyecto tiene que estar finalizado ya hasta este viernes para entregar. Normalmente yo les suelo dar un plazo hasta unos 3 o 4 días después de que termina la materia, ¿no? Porque como a veces hay que escribir y esas cosas. ¿Ya? Así que digamos que ustedes les doy plazo hasta el miércoles de la otra semana. Pero eso no significa que recién el miércoles estén subiendo para que yo los revise, porque si no, se los voy a devolver. Conforme vayan armando, vayan subiendo, así yo también les voy diciendo, está mal, hay que corregir esto, para luego hacerlo bien limpio. ¿Se pueden inventar siempre y cuando sigan los pasos? Sí. Las notas de farmacología le estoy calificando y yo creo que va a estar listo hasta mañana o pasado mañana. ¿Ya? Justamente hoy día temprano estaba trabajando en sus exámenes. Ya los he validado y de repente ya está su nota disponible del examen final, no la nota total todavía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana Ahora tengo, profe, a la misma hora. volviendo a la nota,
Escríbemelo por A la WhatsApp pregunta que tenía. porque se va a cortar en segundos y no te va a alcanzar para que te responda. Vuélvalo a explicar, profe, lo sobre las notas ahorita, pues ya con ese tiempo que le queda. Bueno. Asistencia vale 10 puntos. Trabajo práctico 20 puntos. Los cuestionarios 30. Y el final 40.